Volumen 12, lectura 112, septiembre 13 de 1919. Se debe morir a la propia vida para vivir de la vida de Jesús. Mis amarguras crecen y no hago otra cosa que lamentarme con mi siempre amable Jesús, diciéndole: Padre, piedad, amor mío, piedad. ¿No ves a qué estado me he reducido? Siento que no tengo más vida, ni deseos, ni afectos, ni amor. Todo mi interior está como muerto. Ah, Jesús, ¿dónde está en mí el fruto de tantas enseñanzas tuyas? Mientras esto decía, he sentido cerca a mi dulce Jesús, y con fuertes cadenas me ataba y me ha dicho: Hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio. Y además, ¿no es propiamente esto el vivir en mi querer, el perderse en mí? ¿Cómo vas buscando tus deseos, tus afectos y otras cosas si los has perdido en mi querer? Mi voluntad es inmensa y para encontrarlos se necesita demasiado. Y para vivir de mí conviene no más vivir de la vida propia. De otra manera, haces ver que no estás contenta de vivir de mi vida y toda perdida en mí. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar. ¿Es el abandono, Isa? ¿Es el ya no pensar en sí mismo, sino darle el lugar y nuestra voluntad a Dios? Claro, eso es lo que yo estoy entendiendo, que eso es lo que Luisa dice aquí. Ella no siente ningún deseo, no siente afecto por nada. Ella dice que no siente amor por nadie. Ella dice que pues como que nada, o sea, y se preocupa por eso. Esa lectura es hermana de la 1165, que es aquella dice también lo mismo: el que vive en la divina voluntad, mi vida ha terminado. Nos entregamos de lleno a Jesús y todo nuestro pensamiento, todos nuestros actos, todo lo que hacemos en el diario vivir está pues fundido en él. De la 1165 dices. 1165, sí. Ah, qué bueno. ¿La tienes por ahí? Déjame buscar. También esta lectura se podría comprender como que cuando tantas cosas que nos va enseñando Jesús y al momento de una situación nos olvidamos de las enseñanzas de Él. También así lo puedo, o sea, también comprender. Dice, ¿dónde está en mí el fruto de tantas enseñanzas tuyas? Y al momento llega uno que a veces dice, se le pasó, se le olvidó y reaccionó de pronto de otra manera. Y digo, uy, ¿dónde están tantas enseñanzas del Señor? También así lo puedo ver yo. De lo que yo veo aquí, Luisa, lo que ella se está refiriendo, o sea, es lo que entiendo yo, ¿no? Es de que como ella ve que no tiene ningún deseo por nada, ningún amor por nada, ni nada, no siente nada, ella piensa que eso no debería ser así. Y Jesús le corrige diciendo que sí, que eso es así, que eso es vivir en su querer y que no se ponga a estar buscando sus deseos, sus afectos, porque se supone que todo lo suyo, todo lo de ella, ya está perdido en el querer divino. Yo la relaciono con la 1165 porque en la 1165 también habla de que la vida ha terminado. Terminan las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, todo. Y pues por eso lo relaciono con esta. Es como que te pierdes, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno cuando está fundido en el querer divino, como que las otras cosas como que se van por decir una palabra como dicen los jóvenes, se va de onda. O sea, no, lo otro no tiene mayor sentido para uno, sino que uno está centrado en ese querer divino, en ese fundirse en Jesús. Y, y sucede eso, pero el Señor aquí le está diciendo a ella
que precisamente el que se sienta así, pues no tenía ni que preguntarlo, porque al final, como mencionó Isabel hace un rato, dice, mi voluntad es inmensa y para encontrarla se necesita demasiado. Para vivir de mí conviene no vivir más de la vida propia. O sea que tenemos que enajenarnos completamente de las cosas nuestras, porque de otra manera haces ver que no estás contenta de vivir de mi vida y toda perdida en mí. Es como cuando uno se funde en el querer divino, cuando uno ora, como ora Jesús, pues uno está sumergido, en eso. Y para uno no hay otra cosa que tenga más significado o más importancia, que Claro. es lo que el doctor siempre dice, o sea, y que nos dicen las lecturas. No hay mayor cosa que fundirse en el querer divino. Yo Fíjate que estoy de esta acuerdo. lectura que nos das, ay, perdón, esta lectura que nos está compartiendo esta Mercedes Ujú, tiene algo muy hermoso, porque en esta parte es donde dice Jesús, te amo con tu voluntad. ujú. Entonces, el mismo título está hermosísimo porque dice, quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Entonces, ya no más de este mundo, ¿no? Ujú. En cambio, lo que Magdalena nos estaba comentando, ese caso es, bueno, estoy entendiendo de que es una persona que está pues tratando de vivir en la divina voluntad y de repente pasa una situación y termina reaccionando de una manera que no debe. Eso era, ¿verdad, Sí, De Magdalena? ya la manera volví a leer, humana. Ricardo. Sí, ya la volví a leer y sí, ya comprendí. O sea, que llega en un momento que dice, o sea, ya no tengo ningún deseo por nada del mundo. O sea, como hay ese fastidio y a veces te quedas pensando, o sea, ya no deseo nada propio mío. Ya la volví vuelta a leer, sí. Lo que me refería a lo otro es cuando a veces de pronto, como vamos en este caminar y llegas en un momento, pues dices, sí, se me olvidó de pronto una enseñanza de algo, de cómo actuar cuando, en ciertas circunstancias, pero eso era ya, no tiene que ver nada con lo que estoy haciendo. Cuando una persona termina reaccionando de X manera, ¿no? Es porque sale el yo, sale a flote. Y eso es una clara señal de que está todavía con camino por recorrer a llegar a este punto. O sea, eso es una señal incluso de que hay algo que todavía soy yo aquí. Por ejemplo, si yo reacciono ante algo que no me gusta y salgo reaccionando y me doy cuenta después, uy, Dios mío, dije muchas cosas, que me puse bravo, que no sé qué, y ya pasó, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que el yo saltó. Esa es una señal de que no estamos, de que no estamos hechas con todavía una sola cosa con Jesús, porque yo todavía estoy ahí y yo debería haber desaparecido. Bueno, la vida en la divina voluntad es un proceso, pues ya sabemos, ¿no? Pero es lo contrario que dice aquí. Luisa, en cambio, ella, nada. Es una paz Isa, completa lo que ah, hay que tener. Pueden decirte lo que te digan. ¿Y tú? Sí, qué bien. Así, algo así. Bien, bien en paz. O sea, que nada te turbe, nada te espante, como decía Santa Teresa. Bueno, hay un claro ejemplo, es lo que el doctor también siempre nos recomienda, leer a María Valtorta. Ahí nosotros podemos ver cuando, o sea, cuando pasaban estas situaciones, ahí vemos en María Valtorta que Jesús pasaba por tantas situaciones muy similares a las que pasamos nosotros. O sea, todos nosotros nos podemos identificar con algún pasaje de María Valtorta, con alguna ah, situación, y ahí podemos aprender cómo se comporta Jesús, ¿no? Y vemos que Jesús a veces, incluso a veces se llegaba a hacer el que no escuchaba. Él se hacía el que no escucha, pero él sí escuchaba, pero él no decía nada, es como que no es con él, ¿no? Allá habían otras veces en las que él respondía de frente
y sin ningún respeto humano, pero eso no significa que era ni maleducado ni nada de esas cosas, jamás, ¿no? Pero él siempre respondía con la verdad y sin esos, cuando digo respetos humanos me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en el mundo, lo común es ver que cuando la gente está delante de una autoridad, por ejemplo, ya sea en su trabajo, ya sea en la iglesia o ya sea en algún lado, hay muchas personas que se ponen así como que demasiado escrupulosas, ¿no? Ay, es que está fulano aquí, uy, uy, uy. No, como el doctor, uy, uy, uy. Pero, pero Jesús nunca se ponía con esas cosas, nunca. Entonces ahí podemos aprender mucho de María Valtorta, cómo en reaccionar. Eh, Normita tiene la manito. Sí, gracias. Y yo tengo una pregunta. En el párrafo 2 dice, hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio y además no es propiamente esto el vivir en mi querer, el perderse en mí. Le hace esa como preguntita. La pregunta mía es, yo aún reacciono, no como antes, me he dado cuenta que ya hay mucha calma en mí, pero yo aún reacciono y podría decir que yo creo todos los días me quedo callada, pero hay reacciones en mí. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ya ustedes ya no reaccionan? ¿Ya viven siempre en Dios? ¿Sí me explico? Bueno, yo creo Yo no, que yo todavía no. yo también reacciono a veces, o sea, hay veces, como tú dices, o sea, yo hablando de mi experiencia, pues, ¿no? Porque es lo único de lo que puedo hablar. Eh, Hay cosas, por ejemplo, que antes me molestaban muchísimo, que antes yo decía, no, ¿cómo es posible que me diga esto? Pero es que esto no se lo voy a dejar pasar y que, no, Bueno, y etcétera, etcétera. Sí, sí. Ahora, ya, eh, ahora no, ahora no. Ahora ya lo tomo de otra manera. Y no es que me resigne o me coma las palabras y me las... No, no es eso. Es que realmente comprendo que el chanclas está detrás. Ahora ya entiendo que lo que está sucediendo es que mi yo quiere salir a relucir y me quiero defender y me quiero justificar y todo eso. Entonces ya ahora comprendo lo que está pasándome, cosa que antes no lo veíamos así. Entonces esas reacciones todavía están, pero ya son menos. Recuerdo una vez que lo que nos han dicho en otras lecturas es de que una de las cosas que, por ejemplo, las cosas grandes, los defectos grandes, son los primeros que desaparecen. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía no sé si decirle defecto o vicio, que no, la verdad es que no sé qué nombre ponerle, pero era una cosa muy mala, que cuando conocí la divina voluntad y comencé a entenderlo, yo sentí que para mí era como que amaneció, salió el sol, para mí, ¿no? Y cuando ya comencé a comprender esto, eh, todas esas cosas malas desaparecieron de un día para otro, nunca más. Y era una cosa de la que yo me confesaba siempre. Nunca más me he vuelto a confesar de eso. Ahora me confieso de tonterías, cosas que yo antes ni cuenta me daba, pero ahora me doy cuenta que esas tonterías, entre comillas, ahorita ya las veo y me doy cuenta que no son tonterías. No, no son tonterías. Cuando uno deja de hacer las cosas porque quieres darte gusto, sabiendo que no debes, pero aún así lo haces, ya para mí eso, sabiendo lo que sé ahorita, y no es que me haya leído todos los volúmenes, yo apenas voy por el 12. Ya sabiendo lo que sabemos ahorita, eso es, no sé si sea mucha cosa, pero eso ya es una cosa, no sé si sea comparable con un pecado mortal, porque un pecado mortal, ¿qué es? Es cuando es materia grave, en primer lugar, cuando es materia grave, cuando sabes que es materia grave y cuando sabiendo, o sea, cuando siendo materia grave y sabiendo que lo es, de todas maneras lo quieres hacer.
Entonces, si las tres Plena cosas se conciencia cumplen, y pleno consentimiento de aquello que estás realizando o correcto, pensando. exactamente. Entonces, si se reúnen esas tres condiciones, pues eso ya es un pecado mortal. Ahora, gracias a Dios, pues ya no me ocurren, por ejemplo, cosas en materia grave, ya no, yo pienso que no, o sea, yo he estado cuidadosa también y pues no, ¿no? Pero ya lo siento así, que hice algo sabiendo que no debo y aún así conscientemente y con toda decisión me quise dar gusto yo. Entonces, eso ya veo, es una gravedad para mí, para mí. Yo sé que no es pecado mortal porque no es materia grave. Aunque se cumplan las dos chulitos, lo otro, este de aquí no. Entonces no es pecado mortal. Pero ya es una cosa de la que ya no es una tontería, ya no es A una ver, cosa lo que como, ah, sucede es que se va minimizando muchas cosas que ya, que antes las teníamos quizás como común y corriente arraigadas en nuestra vida, eso. que eran cosas que eran contraproducentes, y tú te vas dando cuenta y eso como que va minimizando, se va reduciendo, por lo menos mi experiencia. Pero Sí, también puedo decir que aunque yo me haya leído los 36 volúmenes, créanme, yo cuando los leí muy rápido, que fue una de las cosas que hablé con el doctor también sobre eso. Y entonces así no se asimilan verdades, se queda uno como en medio y sigue, y es un proceso como bien dijiste ahorita. O sea, y eso es lo que, por lo menos eso es lo que yo percibo. Me parece que una experiencia común de todo, porque el doctor también a mí me dijo que sí, que así es. Y he tenido que seguir ahí de a poquito para ver en qué me he quedado en el camino para ir, que el Señor me siga purificando y me siga llevando. Y así en todo. así es, Mercedes. Isa, Sí, bueno, a todas, buenas noches. Fíjate que yo estoy en la misma situación. Yo sentía que ya estaba entrando cada vez más. Me sentía feliz, o sea, y yo empecé a hacer un abandono total de muchas cosas, personas, sentimientos, cosas materiales, todo eso. Resulta que me fui a un retiro donde estuvo el doctor en Chihuahua y luego me quedé unos días en la Ciudad de México con mi hija. Ella estaba pasando por una situación laboral delicada y eso me hizo no salir, no, o sea, siento que no me salí, pero a la vez sí me salí. O sea, más o menos lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces, era tanta el activismo que tuvimos que tener que me perdí de muchas reuniones, no participé, leía, pero leía poco. Em, de repente, como tú dices, de repente me sacaba de una situación que estaba pasando ella, trataba de darle un consejo, después lo pensaba y me Déjala, regresaba, tigre. dice, esto no es en libre, no es en divina voluntad, entonces tienes que hablar de acuerdo a eso. Entonces eso como que me movió un poco, ya regresé a casa, quiero retomar otra vez todo, pero no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, no es que me cueste, pero no me está siendo tan fácil volverme a enganchar. No sé si me expliqué sí, pero por eso es que el doctor nos aconseja que el libro uno lo tengamos prácticamente como de cabecera. cabecera. Muchas veces a mí también me ha pasado eso, yo pienso que a todos nos identificamos, creo, así, de una u otra forma, pero es como que refrescamos lo que ya sabíamos, es cuando volvemos a leer. Eso a veces nos pasa es porque lo tenemos todo en la mente, pero todavía no ha terminado de bajar al corazón, todavía no es vida en nosotros. Lo sabemos, está aquí en la cabeza, pero nada más. O sea, todavía no lo tenemos hecho vida, todavía no es un principio vital para nosotros. Por eso es que caemos y caemos. Entonces tenemos que volver a tomar ese libro y volver a fundirnos en Jesús y seguir adelante, sin estar pensando en que, ay, que me caí, que me equivoqué, que no sé qué, porque eso es otra vez revolcarnos dentro de nuestras propias miserias y eso es lo que Jesús dice, olvídate de tus culpas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Esto es un proceso y a todos nos ha pasado.
Así que a seguir leyendo, pienso yo. Gracias, Isa. Ujú. Betty, Sí, gracias. La pregunta que hizo Normita, yo creo que debió habernos la hecho personal a cada uno. Yo sí también no puedo decir que ya voy avanzada ni nada. Creo que entre todas soy la más atrasada, pero hay algo que a mí me ha estado sucediendo. Hay cosas que el Señor me va quitando. Por ejemplo, yo era apasionada así de hueso colorado del fútbol. No podía yo dejar de ver un partido de, por ejemplo, de la selección y tener mi montón de chatarra, porque me encantan los postres, y yo hasta me preparaba desde tempranito con mis postres, con mis antojitos, y tenía un montón de cosas que eran chatarra, nada más para ver un partido. Sin embargo, el Señor me lo quitó, así de la noche a la mañana. A mí hasta me sorprendió, ya no hago postres, ya no me interesa si juega eh, el América o los Pumas o la selección, o sea, ya no, y ujú, yo me pregunto cómo fue, en qué momento dejé de ser así, y no es algo que también yo esté buscando, no, te lo quita y te lo quita en serio, ¿eh? Entonces, yo creo que muchas veces es eso, ¿no? El pedirle, Señor, tú sabes cuál es mi debilidad, pues en tus manos la pongo. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, al igual que todos, cuando alguien se está pasando mucho de vivo y uno está calladito y trata de, Señor, dame paciencia, dame amor, dame tranquilidad, y siguen y siguen y siguen. Sí, yo sí les digo, ¿sabes qué? Ya cállate. Así de plano. Y no digo ya más porque antes se gritaba y todo, pero ahora ya nada más con él, ya cállate, y si no se callan, me doy la vuelta y me voy. Los dejo hablando solos, no tiene caso. bueno, ahí lo que tenemos que pensar es que, bueno, María hubiera actuado así, ya hubiera dicho, ya cállate. No, Pues no, ahí claro que no. nosotros nos damos, ya, entonces ahí nos damos cuenta nosotros que nos está, que todavía nos falta. Eso es, Exacto, eso es todo. exacto, que aún nos falta. Falta. Esa era la pregunta de Normita. Sí, sí. Bueno, entonces la respuesta corta es que si todavía reaccionamos, pues sí, Pues todavía sí, estamos, todavía lo hacemos, estamos en el camino y cuando lleguemos, pues solamente Jesús lo va a saber, porque a él claro. eso es lo único que nos debe importar. Voy a leer la 12113 de septiembre 26 de 1919. Efectos del estado de víctima. No hago otra cosa que lamentarme con mi amable Jesús. Y el bendito Jesús, haciéndose oír, me ha dicho, hija mía, quien es víctima debe estar expuesta a recibir todos los golpes de la justicia divina y debe probar en sí las penas de las criaturas y los rigores que estas penas merecen de la justicia divina. Oh, cómo gemía mi despedazada humanidad bajo estos rigores. Y no solo esto, sino que de tu estado de privación y abandono puedes ver cómo las criaturas están conmigo y cómo la justicia divina está por castigarlas con más terribles flagelos. El hombre ha llegado al estado de completa locura y con los locos se usan los medios más duros. Y yo, mi Jesús, mi estado es demasiado duro. Si no tuviese el encanto de tu querer que me tiene como absorbida, yo no sé qué haría. Y Jesús, mi justicia no puede tomarse de dos, la satisfacción. Por eso te tiene como suspendida de las penas de antes. Pero como yo quise que te pusieras en este estado, estuvo también el concurso de la obediencia. Ahora la obediencia quiere mantenerte aún. Es por eso que continúa teniéndote en tal estado. Por eso es siempre algo ante la justicia divina.
no, pero esto es siempre algo ante la justicia divina, porque la criatura quiere hacer su parte. Tú no te apartes en nada, y después verás lo que hará tu Jesús por ti. Mercedes. Yo creo que le está enseñando a Luisita cómo, eh, cómo ser ella, ¿verdad? Parte de esa misma justicia divina y concurrir con él en esa justicia. Que tantas veces el doctor Tomasini nos ha dicho, pues, Luisita representa la justicia divina, pues yo creo que aquí le está como enseñando el Señor eso, porque porque al principio de la lectura dice pues que la humanidad de Jesús estaba despedazada bajo esos mismos rigores, bajo ese mismo sentir, y ella tiene que concurrir con él en ese sentido. Y sabemos por el doctor que muchas veces ella no quería, ella no quería concurrir con la justicia del Señor. Si el Señor le decía, no, pero mira qué malo soy, yo tengo que castigar. Y ella como que, no, pero bendito, por favor, como muchas veces nos pasa a nosotros también. ¿Verdad? Que la humanidad va por un rumbo y hace falta como el Señor, como, ¿verdad? Como Padre amoroso poner un poco porque los castigos del Señor son castigos amorosos, son castigos que cuando Él los presenta es porque definitivamente nos quiere enseñar algo. Por lo menos la experiencia que yo he tenido en este camino es así. Te presenta situaciones que tú dices, ay, mira, ay, yo sabía, esta es mi debilidad y el Señor me la está presentando. Y rápido te das cuenta. Por lo menos esa es mi experiencia también con esto. Todavía hay algunas cositas que vuelvo y repito, como un estado de purificación que todos llevamos, pero sí. Y así yo lo veo en esta lectura, no sé cómo piensen ustedes, pero yo habiendo leído otras lecturas, pues como que me da esa impresión. ¿Alguien tiene otro comentario? A mí me llama mucho la atención en esta parte que dice, ay, a ver si la encuentro porque dice, y no solo esto, sino que de tu estado de privación y abandono puedes ver cómo las criaturas están conmigo y cómo la justicia divina está por contagiarlos con más terribles flagelos. El hombre ha llegado al estado de completa Castigarlas, locura. ¿Perdón? castigarlas, Betty. ¿Cómo castigarlas? ¿Dónde? Es que te equivocaste en la palabra. Y era que, Ah, Y ah, ah, cómo la justicia divina está por por castigarlas. castigarlas con Así es. terribles flagelos. Ajá. Ah, sí. Este, con terribles flagelos, el hombre ha llegado al estado de completa locura y con los locos se usan los medios más duros. Yo pregunto, en esta parte, a mí me hace pensar que Luisita, de tanto orar y de tanto pedir y de tanto estar en privaciones, y sacrificios, hacía que las almas se acercaran a Jesús. Pero eran almas, aquí es donde viene mi pregunta, pero eran almas que de todas maneras ya iban a recibir un castigo, ¿no? Yo entiendo que sí, Betty. Ella Sí, pedía ¿verdad? por todos, así hasta por los más perversos. Por eso es que le dice que han llegado a loco. Entonces el Señor dice, pues si han llegado a loco, se han vuelto tan locos en el fango y en el pecado, que mira, no me queda más remedio, porque el Señor es bien misericordioso, pero también es justo. Y aquí nos Claro. está demostrando las dos vías. Así que es correcta tu apreciación, Betty, desde mi punto de vista. Ah, muchas gracias. Eh, Aquí me queda como una inquietud a donde dice, antes ya de terminar el último pedacito, dice, ¿por qué la criatura quiere hacer su parte?
¿A qué se referirá? Que siempre queremos poner de lo nuestro. En el párrafo 4. Sí, ya la parte última, donde dice, pero esto es siempre algo ante la justicia divina, Correcto. porque la criatura quiere hacer su parte. Sí, Ajá, porque siempre queremos. porque queremos hacer lo que nos place a nosotros. Queremos siempre hacer nuestra voluntad. Y el Señor Ahí dice, exactamente. quita tu voluntad, quita tu yo, quita todo lo tuyo para yo poder poner lo mío. Sí, ese desapego, ese quitar el yo, que es una frase que yo uso mucho también, quítate tú para ponerme yo. Me la tengo como grabada porque es que si no es así, pues no, como que me estanco. Y esto es lo que quiere decir aquí. No uses tu yo, no uses tu voluntad humana, déjame a mí actuar, déjame a mí ser. Esa es otra frase que yo también me meto en la cabeza. Deja al Señor hacer, no te metas tú, deja al Señor hacer, que también es difícil, no se lo Porque niego. aquí es lo bonito que dice Mercedes. Dice, después verás lo que hará tu Jesús por ti. Sí, claro, porque si tú te abandonas, o sea, ya no eres tú con tu voluntad y tu necedad, entonces el Señor obra, trae actos divinos a tu vida, ¿no? Ya está obrando su voluntad, entonces ya son actos divinos. Bueno, creo, no sé. Sí, hay que analizarla con los videos como recomienda Isa. Sí, yo creo, siempre digan sí, yo creo. No va a Sí, yo decir, creo. Por ejemplo, ahí exacto. no creo que sea de cosa de que Jesús trae su voluntad y obra su divina voluntad. La que obra es la criatura. La divina voluntad está ahí. Los actos divinos están ahí. Pero es la criatura la que obra. Es la que decide fundirse y hacerse una sola cosa con Jesús, tomar esos actos divinos y darles vida. Es la criatura. Acá en el párrafo 4, lo que entiendo es que no queda de otra, que la obediencia siempre está ahí. ¿Por qué? Porque si no fuera por la obediencia, pues la criatura no hiciera las cosas que quisiera hacer. Lo que decía, me parece Mercedes hace rato. El, el estado de víctima no es algo natural para el ser humano, o sea, la humanidad o sea, la naturaleza humana se quiere rebelar contra eso, ¿no? Es natural, es humano, ¿no? Huirle al Ujú. sufrimiento. Entonces, por eso que aquí dice, ahora la obediencia quiere mantenerte aún así de estado de víctima porque la criatura quiere hacer su parte. Por esto es siempre algo que sucede ante la justicia divina. Yo lo entiendo de esa Eso es manera. bien importante porque hay que tener fortaleza, y más en estos tiempos. O sea, nuestro carácter, nuestro temperamento tiene que ser el de Jesús. Para ser el de Jesús, pues hay que tener verdadera entereza, verdadera fortaleza. ¿Ves? O sea, es como diferente en el sentido de muchas cosas que quizás nosotros actuábamos o percibíamos de una manera y ahora es de otra. Por lo menos así también lo he percibido. Pero Y de eso se trata. esa fortaleza, esa entereza de la que habla, esas son que no se vayan a entender como No, virtudes no, no, humanas, no, 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 no. Sí No, que la de es, Jesús. es, es- como es atributos. como atributos divinos, como que tú vayas haciendo las cosas, porque imagínense si no tuviera fortaleza ni entereza el Señor, ¿cómo en su humanidad hubiese podido cargar la cruz y morir por todos nosotros? Porque era verdadero hombre. Entonces nosotros también tenemos que ser verdadero hombre, tenemos que tener ese mismo temperamento, esa misma fortaleza. Pero no es fácil, créanme, porque aquí puede estar temblando la tierra y no se hace fácil cuando tiembla la tierra. Y ustedes que están en otros países que tiembla más la tierra que en Puerto Rico, yo creo que saben mucho más de eso que yo. Pero Lo que Jesús, claro, lo que Jesús justamente, ¿qué es lo que hizo que Jesús sea capaz de soportar tanto y de hacer todo eso? Es el amor, claro, por supuesto. es el amor. Y Mm. de allí parte todo lo demás.
El Correcto. amor, el amor te hace constante, el amor te hace fuerte, el amor te hace resistente, el amor te hace todo. O sea, de ahí sale todo. Correcto. Si nos fundimos en Jesús, ahí solito se manifiestan los atributos divinos que decía Mercedes, el atributo de la fortaleza, el atributo de la constancia y todo, el atributo de la entereza y todo eso. Sí, justamente estaba yo recordando también que dice una lectura en, me parece, libro 3 sin salirnos de esto, que la obediencia es el mismo Jesús y a partir de esa obediencia se adquiere la fortaleza, la entereza, el amor, porque entre todos, o sea, estaba hablando, ella tenía un constante pleito con la obediencia y cuando le dice Jesús, es que la obediencia soy yo, y ella la empieza a aceptar, entonces es que ella empieza también a cambiar. Bueno, estamos hablando de que ella todavía estaba en un nivel de humanidad muy grande, porque es el libro 2 o 3, me parece, en donde viene. Y a partir de ahí ya le empieza a hablar de la caridad y la esperanza y de todos los atributos. Entonces yo creo que sí, es muy importante también que aprendamos a ser obedientes, dóciles y pues ahora sí que a esforzarnos a vivir esto que se nos está enseñando pues día a día en este maravilloso libro. Gracias. Sí, pero una vez más, siempre acordémonos de que eso de que tenemos que ser obedientes y todo eso, como Betty dijo, si la obediencia es Jesús, entonces nuestra meta no debe ser obedientes. Nuestra meta debe ser fundirnos con Jesús y ser una sola cosa con Él. Y punto final. Todo lo demás es Exacto, consecuencia. Todo lo demás es consecuencia. Tener, exacto. tener, tener todo el donador, no pensar en los dones y virtudes como antes, No, sino pensar, vamos a tener a todo Jesús, Exacto. todo su claro, temperamento y todo lo que él tiene. Por eso es que nos llenamos todo de lo que Dios, lees, por eso es claro, que giramos por todas las cosas, por la creación, las cosas de la creación, la redención, la santificación, porque nos estamos llenando de todo Dios. Y si tú te llenas de todo Dios, pues ya automáticamente todas esas cosas las tienes por añadidura. Como decía él, pedid el reino, todo se dará por añadidura. Pues el reino es él, ser otro él. A eso es que Claro. vamos. exacto, La sí, la cosa que estamos hablando aquí, que no se vayan a entender por si acaso. Bueno, no sé quién sea nuevo aquí o quién no, pero por eso es que hago la precisión de esto, de que no se vaya a entender de que nuestra meta es tener fortaleza o nuestra meta es ser obediente, no, sino que eso es algo que nosotros conseguimos, los atributos divinos, solamente con el hecho de fundirnos en Jesús. O sea, nuestro foco no debe ser esos atributos, debe ser Jesús. Y ahí obtenemos todos los atributos, y no los humanos, no las virtudes humanas, sino los atributos divinos, que es de lo que se está hablando, porque del viene todo. Ahora, ahorita que me acuerdo, Tessa tenía la mano alzada, pero no sé si Sí, quiera ella la hablar. tenía. Bueno, era parte de lo que estaban hablando y era esto específicamente que está entre comillas, ¿no? Mi justicia no puede tomarse de dos la satisfacción. Yo lo entiendo, no me percaté ustedes la parte que decían de de esto creo que sí estuvieron hablando, pero yo lo tomo de que él solamente tiene bueno, él solamente puede tomarse ese atributo que le corresponde de tomar la justicia y no a la criatura. En el caso le está diciendo a Luisita, ¿no? No sé si estoy bien hasta ahí, porque acá le está bastante dando el punto de la obediencia, ¿no? Como atributo, no más no más como don, ¿no? Pero acá yo le entiendo que solamente Jesús, la divina voluntad en Jesús
es el único que puede tomarse el atributo de juzgar, de satisfacerse, ¿no? En su divina justicia. Correcto. De hecho, hay una lectura que también sorprende mucho porque el mismo Señor le dice, o sea, está como dando a entender que él hubiera querido sufrir más y más y más y más. Y el Padre Celestial le dice, No le no, permite. no puede No, ser, porque yo no. tengo que tener justicia. O sea, tengo que implantar mi justicia por todo el mal. Ya tú has Él hecho quería demasiado, le desaparecer el dijo. purgatorio. Exactamente. Jesús quería desaparecer el purgatorio. Creo que ese es esto, ¿cómo se llama? Esta conversación entre Luisa y Jesús, ¿no? Que solamente a él está atribuida a la divina justicia, Correcto, ¿no? Y con exacto. obediencia tiene que uno como criatura, tiene que, como uno está fundido en el divino querer, tienes que decir fiat, Abrazarlo, fiat, abrazarlo, ajá, exacto, pero con un fiat. amor tremendo, Mm, aunque te duela en el alma. O exacto, sea, porque hay ahí cosas es que que te te está duelen enseñando, en la médula, en el alma. exactamente, ahí te está enseñando a ser verdadero Sí, hombre, precisamente en eso. sí, te duele en la Y, médula, en ¿sabes? el alma, en el corazón, Acuérdense en que todo. esto es santidad pura, pero de la más elevada. Y si es Sí, así, a eso es a lo que se refiere, definitivo, sí, sí. bueno, eso quise preguntar si estaba en lo correcto, porque puedo estar yo ilucidando, ¿no? Puedo yo misma, no uno misma, no hay nadie quien con quien conversar. Le estaba diciendo con Isma, pero Isma tiene, no sé qué él piensa, pero está así, como pensativo, entonces no me dice nada. Entonces, si no me dice nada, ¿con quién hablo? Bueno, Entonces, yo abrazo ese pensamiento de tu Jesús. Yo creo que es así. por ahí va. O sea, Sí. eso ahí. Bueno, al doctor, hay que preguntarle para ver qué nos dice, ¿no? Acerca de esto. Eso es todo, hermanos. Bueno, Normita tenía la mano. No sé si quiere hablar. Bueno, sí, sí, más que aportar, tengo una pregunta. En el párrafo 2 no me queda claro donde dice, hija mía, quien es víctima debe estar expuesta a recibir todos los golpes de la justicia divina. Ahí me queda claro. Y debe probar en sí las penas de las criaturas y los rigores que estas penas merecen de la justicia divina. Sí, porque al ser otro Jesús te estás convirtiendo en corredentora y tú estás asumiendo lo mismo que Jesús asumía. Entonces, si aquel fue un delincuente que mató y hizo todo esto, tú tienes que reparar por esa delincuencia y por todos los efectos que también tuvo en la otra persona si dañó a otra persona. O sea, tienes que hacer todo lo que hacía Jesús, que eso era lo que hacía Jesús. Abrazaba al pecador que cometió el error o el pecado que hizo, pero al mismo tiempo también estaba con la persona que recibió el golpe, ¿ves? O sea, tenemos que estar en esas dos vías. Por eso hay una línea muy fina entre lo que es la justicia y lo que es la misericordia. Viendo Fíjense, aquí la de- persona, sí, el alma víctima tiene que hacerse cargo tanto de la pena como de la culpa. correcto, exactamente. No Eso, solamente la culpa, ah, sí, soy culpable, listo, pero nada más. El castigo, pues bueno, ahí sí dáselo a él, ¿no? No. O sea, tiene que hacerse cargo de las dos cosas, tanto de la culpa como de la pena. Entonces, ¿qué es lo de la culpa? Aquí dice, debe probar en sí las penas de las criaturas. Y la culpa es esta parte que dice los rigores que estas penas merecen de la justicia divina. Entonces, eso lo venimos viendo desde hace, ¡puf! En toda la historia de la iglesia, con todos los santos que han sido almas víctimas también. Desde allí lo venimos viendo. Ujú, ujú. Acá, acá no se diga que en la divina voluntad tomamos el 100% y no solamente participamos de la humanidad de Jesús, sino de su divinidad. Por lo tanto, es total, total, ¿no? Cuando no lo era, cuando Dios no había revelado esto todavía, pues era solamente en la parte exterior,
¿Y qué es lo que hacían en ese tiempo, cuando en las almas víctimas de la parte exterior? ¿Qué es lo que hacía? Voy a poner un ejemplo puntual. Eh, Me parece que era Santa Faustina Kowalska. ¿Qué es lo que ella hacía una vez? Me parece que está en uno de sus libros. Ella se pinchaba con una aguja y le pedía a Jesús que por cada pinchada libere un alma del purgatorio. Entonces, ¿por qué se pinchaba ella? ¿No? Porque ella tenía que, de alguna manera, pues, pagar, pagar esa deuda a la justicia divina de esa alma, ¿no? Entonces ella asumía la pena y por eso es que ella tenía que pincharse. El dolor de pincharse era la manera en cómo ella pagaba, ¿no? Las culpas, la pena de esa alma. Y Y ahí cuando viene le... el revestirse de Jesús, lo que acabas de decir, de ahí viene el revestirse de Jesús. Lo que pasa es que los santos lo imitaban de manera, ¿verdad? De lo que conocían, de manera humana. Pero en el caso de nosotros, como bien dices, es más todavía, porque ya aquí estamos haciéndonos otro Jesús. O sea, que no se sorprendan de lo que le pueda pasar a cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque es que tenemos que llenarnos de Jesús, revestirnos de Jesús. Si nos revestimos de Jesús, vamos a recibir todas esas cosas. Claro, lo que teníamos, el ejemplo, esto era solamente en el plano humano, y miren lo que Claro. lograba, y miren lo que hacía. Ella se pinchaba y hacía esto, bueno, y se lo ofrecía a Jesús. Jesús le decía, ay, pero es que eso es un sacrificio es muy poco sacrificio para lo que estas almas han hecho. Y ella de todas maneras lo hacía confiando en su misericordia. Entonces ella consiguió de Jesús la liberación de muchas almas del purgatorio con esta acción. Pero eso solamente siendo ella alma víctima de manera exterior. Lo que dice Mercedes, aquí en la divina voluntad se trata de abrazar todo, todo. No es solamente el exterior, sino también el interior. Tanto la culpa como la pena. Eso es lo que yo veo en esa frase. No sé si alguien más tenga un comentario o nos despedimos ya. No, yo tenía una pregunta, pero creo que la voy a dejar en duda para la próxima, porque ahorita lo que acabas de decir, a mí sí me impactó, honestamente. Imagínate, o sea, abrazar a un violador. Yo, Es que híjole, suena fuerte, Betty, suena fuerte. pero así es, porque yo cuando hablamos todas estas cosas en los grupos, yo también se los digo, acuérdense, esta es la santidad de las santidades. Si es la santidad de las santidades, estamos hablando de que no solamente es como lo conocíamos con los santos, sino que vamos a unos pasos más elevados, como decía Isabel ahorita. Estamos conociendo a Jesús no solamente en su humanidad, como ya obviamente lo conocíamos, ¿verdad? Poco a poco, cada cual en su ambiente, sino en su divinidad. Esa es la novedad. Entonces, la pasión, esta pasión del amor que llaman, y la pasión que le infligió nuestro Señor para poder ser redentor a Jesucristo, siendo el verdadero hombre, fue fuerte, fue bien fuerte. Nos dio un Es que, ejemplo tremendo. Y sí, eso mismo es lo que se va a transmitir a las almas que quieren vivir en la divina voluntad. Es lo mismo, porque voy a ser otro Jesús. Entonces, si tú lo ves así y lo interiorizas, tú dices, wow, esto sí que, porque queremos todas las cosas bien chéveres, lo chévere, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, lo bueno, qué sé yo, pero lo que no es tan agradable, también lo tenemos que abrazar y lo tenemos que abrazar con el mismo temperamento que Jesús. ajá. Lo que pasa es que me hizo pensar, Isa, Ujú. un hecho que me sucedió cuando yo estudiaba bachilleres. Una maestra se suicidó, pero días antes ella nos platicó que ella tenía mucho dolor y sufrimiento en su corazón y que no iba a poder soportarlo. Entonces nos platicó, cerró la puerta con llave y todo, dijo, cuando ustedes se casen, háganlo por verdadero amor y nunca se separen. Y si se Claro, llegan a separar, nunca vuelvan a tener una pareja más,
Dice, cuando yo me casé muy enamorada, pero muy ciega. Dice, cuando yo me embarazo, mi esposo me deja. Durante mi embarazo yo conozco a otra, bueno, no conozco. Ella se vuelve a casar y cuando tiene a su bebé, el señor jura y perjura amar al bebé como su hijo y es una niña. A los 3 meses la viola y la maestra no soportó y se mató por ello. Cuando tú dices hay que abrazar todo esto, me hiciste, no sé por qué se me vino a la mente pensar todo esto. Hay que abrazar, o sea, a la bebé, a la maestra y al mismo violador y todo lo que conlleva. Y yo, honestamente, yo no me siento preparada para tanto. O sea, a la maestra y a la niña, a lo mejor sí, con todo mi amor, pero a mí todavía me cuesta mucho trabajo comprender esa parte de en qué cabeza con un bebé se pueden tener instintos tan bajos. Entonces, Bueno, que ahí eso, es donde a mí me cuesta y donde veo que estoy lejísimos, muy lejísimos todavía. claro, lo que hablábamos hace rato era de que justamente en eso es que consiste la redención. O sea, ¿por qué es que Jesús nos pudo redimir? Es porque Él se hizo cargo de todas nuestras culpas. Y Él también lo que hizo fue vencer todos esos instintos feísimos que Él sintió en Él. Lo que nosotros queríamos hacer esa maldad, Él lo sintió y Él la pagó. En eso que consiste la redención. Y lo que está diciendo aquí en la lectura, al menos lo que estoy entendiendo yo, pues no es más que eso. Esto de aquí es ser otro Jesús. Ahora, si estas cosas nos hacen dar cuenta de que yo no hubiera sido capaz, yo no me siento preparada, eso lo decimos mucho. Yo también, yo puedo decir, no, es que yo sí puedo porque amo al prójimo, pero hasta que me pasa, Correcto. ahí es que yo me doy cuenta si paso el examen o no, como quien dice. En el momento que las papas queman, ahí es cuando se ve realmente dónde está lo que tanto tiempo venimos leyendo. Yo vengo leyendo 20 años el libro de cielo, oh sí, pero a la final me pasa una situación y reacciono como cualquiera. Entonces, ¿dónde están esos 20 años de haber leído el libro de cielo? Bueno, Ujú. ahí es que se ve. Y estas cosas es las que nos hace a nosotros, pues, darnos cuenta dónde se están quedando estas verdades divinas que las estamos conociendo, que las estamos leyendo. O sea, también es para ponernos serios en este camino. Jesús no me va a dar nunca el don de la divina voluntad si voy a estar en ese plan, ¿no? Claro, Y también tenemos que acordarnos de lo otro, o sea, lo que decía Mercedes, esto pasa cuando un alma no tiene a Dios, ¿no? Y por mucho dolor que haya tenido, Jesús es muy claro en María Valtorta, no tendrá perdón quien muera desesperado. Y lo dijo por Judas. oh, Entonces, ujú, depende mucho también obviamente, depende de las razones, del contexto y solamente el Señor conoce cada alma, cada situación, ¿no? claro, Pero generalmente cuando uno toma una decisión como esa, premeditadamente y todo, es eh, porque el alma se hace esa pregunta, ¿por qué a mí? Yo no puedo con esto, yo no puedo soportar esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Y se lo está viendo desde el punto de vista humano porque el alma no tiene a Jesús en él. Exacto. Exacto. Muy, muy buena apreciación, así mismo es. Y además, Dios, recuerda que Dios ama al pecador, no Ujú. al pecado. Entonces, Exacto. a quien debes de aceptar es a la persona, porque está Jesús en él, aunque es un Jesús moribundo por todos los pecados que está él viviendo, pero es la persona y en esa oh, persona está. gracias a Dios yo ni lo conozco, No, es un pero ejemplo, así como tú eh, eh, dijiste que te sería imposible eh, abrazar o aceptar a un pecador. O sea, esa es la no, es que manera hay de de pecados ver. a pecados también. O sea, no es Y que por sean eso grandotes solo o Dios los chiquitos, juzga el a veces. pecado es pecado, pero quizás todavía, por eso digo, yo siento que estoy todavía muy atrasada, porque todavía siento muchas cosas muy humanamente. Yo ya, de este hecho, yo ya no me acordaba hace creo que más de 30 años, y ahorita que estaba hablando Isa, me vino a la mente. Y
lo primero fue, quizás fue por reparar, pero reparar y fue cuando empecé así como a sentir en mí qué pasa, ¿no? O sea, es difícil, mas no imposible. Me abandonaré en Que el Señor y que se haga lo su que voluntad. ocurre, lo que ocurre es que cuando nosotros pensamos así, una vez me comentó, me parece que el doctor me dijo, eso es falta de amor, porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista y nos tenemos que, lo que no hay que olvidar justamente es de que nosotros tenemos que amar al prójimo no por el prójimo, sino por el Jesús que está en él, que es lo que acabas de decir. Entonces, si yo voy a reparar por un violador como ese, lógico que eso me va a causar una repulsión tremenda. ¿Pero por qué? Ujú. Porque estoy pensando, me estoy enfocando en el violador. Pero si yo tuviera en mi mente, ¿no? Y en mi corazón y en mi alma, ¿no? De que tener presente de que por ese violador Jesús derramó su sangre y pasó toda esa pasión que tuvo. Yo no voy a hacer la reparación por el violador, porque es lo de menos el violador. Es que Jesús no haya hecho lo que hizo en vano, ¿no? Es aliviar el dolor de Jesús por ese violador. Miren que eso de ahí incluso lo podemos ver, eso de ahí lo podemos ver incluso en el plano humano. En el plano humano lo podemos ver. Muchas veces queremos justificar algo, pero sabemos que no es justificable, pero muchas veces por amor terminamos nosotros tomando el lugar de otra persona o de otra situación o alguna cosa. O sea, en el plano humano se ve eso en pequeñito. Entonces, si nosotros entendemos esa misma situación, pero a nivel divino, no nos va a importar por quién estamos reparando, porque tenemos que tener nuestro foco en Jesús. A mí lo que me interesa es que Jesús está sufriendo por A, B, C persona, no importa por quién. Jesús está sufriendo y a mí que me importa es Él, entonces yo me quedo con Él y reparo para que Él esté bien, porque me estoy enfocando en Jesús. En Él es que yo me tengo que enfocar, no en el violador, porque ahí sí me voy a morir del asco y de la indignación y de todo lo demás y resulta que no hago nada. Es más, le voy a terminar causando más dolor a Jesús. O sea, voy a terminar eh, ocasionando lo que yo misma estoy, que no quiero. O sea, voy a terminar haciendo lo que no quiero. Se me va a ir todo al revés. Tengo que tener siempre el foco en Jesús. Y mi reparación tiene que ser es para Él. No tengo que estar pensando equivocadamente de que estoy reparando al violador que no se lo merece. No, eso no es la manera en cómo tenemos que pensar. Tere, Sí, en relación a lo que dice Betty, que es pues casi imposible perdonar a alguien que hizo algo así, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar en el que estar en divina voluntad no es pensar en la persona que hizo o deshizo, sino pensar el por quién reparó Jesús, por quién murió él para que esa persona se pudiera salvar. Entonces, si es difícil pensar así. Por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí en esto, el cómo perdonar y el por qué tenemos que perdonar. Ese era mi comentario. claro, gracias. Y la reparación, aparte de del perdón, pues la reparación, ¿verdad? Para que esa persona se salve. Gracias, Isa. Gracias, gracias a ti. Claro, justamente por eso, el amor al prójimo viene a partir del amor a Dios, del amor a Jesús. Si yo no amo a Jesús, es imposible que yo ame a mi prójimo. Si yo no amo a Jesús, no voy a querer reparar reparar por lo que el prójimo hizo, ¿no? Entonces, Yo, todo yo parte es te acabo, del amor a Jesús. yo te acabo de entender perfecto, Isa. A mí a donde ahorita me llegó fue cuando tú dijiste que Cristo derramó su sangre también por él. Ahí fue donde me desarmé, ahí fue donde se me cayó todo. Y ya no, como dices, ya no pensar en el pecador, sino por el sacrificio y el sufrimiento que pasó nuestro Señor Así es. para salvar esa alma. Así es, Y Betty, bueno, es que se derramó por todos, ¿no? todo.
por Gracias. todos. Ujú, así es, por todos. Entonces nosotros giramos y por eso es que Luisa se puso en la puerta del infierno para evitar que las almas que querían ir allí, ella poder llevarlas a, al corazón de Jesús para salvarlas. Ella lo hacía por amor a Jesús, para que toda esa sangre no sea derramada en vano, para que todo ese sacrificio y todo ese amor infinito no sea en vano, para que el dolor de Jesús sea aliviado. Eso era lo que motivaba a Luisa. Y eso es lo que también estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué Jesús fue capaz de sufrir tanto, de aguantar tanto y tanta cosa? Lo que lo movía era el amor. En primer lugar, el amor. De ahí lo demás que era valiente, que aguantó y que fue constante y que fue fuerte y que no sé qué y que no sé cuánto. Eso es consecuencia, eso son consecuencias del amor. Tenemos que concentrarnos en lo grande, en el amor. Y ya está. Si nosotros tenemos al amor, que es el mismo, se obtiene todo lo demás. O sea, no hay que perder el tiempo Así yéndose es. por las ramas. Vamos directamente a Jesús Ya. y solamente nos enfocamos en Él y solamente así vamos a lograr todo, todo lo que Él quiera, obviamente, pues no lo nuestro, y vamos a poder reparar como Él nos pide. Pero es que si nos enfocamos en Él, si no, no Sí. estamos haciendo. No, y Vicky, hasta acabo de entender a Luisa ahorita en esta parte donde dice, y entonces, ¿de qué me sirven todas estas enseñanzas, no? Eso, como dices, ir a Jesús. Y, y, y hasta también llegué a pensar, es que cómo voy a amar a Jesús si no amo a mi prójimo. Pero tú lo dijiste es al ahorita bien revés, claro. es al Exacto, revés. tú lo dijiste bien claro ahorita. Es al revés, primero amar a Dios para poder amar al prójimo. Y si no hay Dios en el mundo, por eso comprendo cómo está el mundo. Ahora hay más por qué reparar, más por qué trabajar. Gracias. Claro. Tú amas al prójimo porque amas a Jesús y amas a Jesús porque lo conoces y lo conoces porque lees, porque le crees, porque haces lo que Él te está diciendo en el libro de cielo. Él dice, abandónate, pues tú te abandonas y te fundes en Él y se acabó el asunto. Todo lo demás Él lo hace. Ya está. Bien, así será. Vicky, Isa, o Mercedes, ya rapidito, este tema es tan difícil de tocar, pero ¿cómo hacer entender o ayudar a un familiar cercano tuyo que fue abusado toda su niñez o bebé por otro familiar? ¿Cómo hacerle entender esto o cómo ayudar a esa persona? Si se nos hace difícil a nosotros, ya con el conocimiento que tenemos, lo estoy escuchando ahorita que es difícil entenderlo hasta ahorita que tú estás diciendo esas palabras, que es que Jesús derramó su sangre por todos. Pero ¿cómo ayudar a un familiar que fue así abusado toda su niñez? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué palabras decirle? Porque no las va a entender lo que uno le pueda decir. lo que pasa es que la persona tiene o sea, tiene que tener en algún momento la capacidad de perdonar, pero eso no lo va a hacer a punta de palabras y sermones, eso no se consigue así. Esa, lo que, lo que nos ha dicho el doctor, porque esa pregunta se la han hecho muchas veces al doctor Tomasini. Primero tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si nosotros mismos no somos capaces de llenarnos de amor y de comprender esto y de reparar por lo que ha sucedido, por lo que sufre nuestro familiar y también por la maldad que ocasionó el otro, o sea, si nosotros no somos capaces de llenarnos de amor y no somos capaces de reparar por ese daño, pues peor le vamos a estar enseñando al otro, o sea, un ciego no puede guiar a otro No, ciego. no, claro que no. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, porque eso es lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestro familiar. Entonces, si, si yo tengo presente esto y conozco esto, lo que tengo que hacer es una vez más
concentrarme en Jesús, me fundo en Jesús y con Él vamos a hacer todo. Todos esos actos divinos son los que van a ir llenando de luz, tallando ese corazón de nuestro familiar que está tan dolido. Y nuestro familiar va a llegar el día en que va a ser capaz de superar eso, va a buscar a Jesús, va a ser capaz de perdonar a su agresor. Pero eso solamente es algo que Jesús lo va a ir obrando. O sea, Ujú. nuestros actos divinos son los que van a llevarle esa luz a las almas. A cada alma le va a llevar lo que esa alma necesita. O sea, Acordémonos. Sí, no digo, en este caso, tanto al que fue abusado como el que lo hizo, sí, llegaría sí, tanto, claro. o sea, debe uno de sentirlo tanto por la víctima como el Como el victimario, agresor, como el el agresor. agresor, digamos así, viviendo en esto, él va obrando en uno el arrepentimiento y en el otro el perdón, ¿verdad? Eso, Algo así. claro, pero no es solamente a ellos dos, es a todas las almas que han sufrido esa Y agresión extender, sí, sí, y sí, a sí. todas las almas que están cometiendo ese acto horrible. Entonces, los unos se van a arrepentir, los otros van a aprender a perdonar, van a tener esa fortaleza de perdonar, ¿no? Y ya ha sucedido en almas que no conocen esto y que ya se han llegado a perdonar, se han llegado a abrazar y lo han superado. Después de mucho dolor, sí, pero si humanamente se consigue eso, no se diga, nosotros de la mano de Jesús. O Como sea, les llega la luz, los rayos del que vive. claro, pero son nuestros actos divinos Ujú, los que son esa luz, esas gracias que cada una de esas almas necesita. ujú. A la una le va a llegar para que pueda perdonar, al otro le va a llegar para que pueda reflexionar y que se llegue a preguntar, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? Para que se salven esas almas. ¿No? O mientras está realizando cosas malas, que en ese momento le haga un clic y diga, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿No? Ujú. Entonces, todas esas cosas son los actos divinos, los que mueven los corazones de todas las almas. Jesús dice, no me acuerdo dónde fue que lo leí, él dice, yo puedo orientar el corazón humano a donde yo quiera. Claro. Entonces, él le da a cada alma, por medio de nuestros actos divinos, las gracias que necesita para lo que necesite, a todas las almas. Por eso es que no nos podemos fijar solamente en nuestro familiar, sino a él lo podemos poner en la cabeza de toda la humanidad, al frente. Ya, como quien dice, voy a atender a todos, pero a él lo atiendo primero, pero tengo que atender a todos, ya, hablando divinamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la divina voluntad no puede hacer actos individuales, sino universales. Entonces, ese bien nosotros se lo llevamos a nuestro familiar en primer lugar, pero también a todas las víctimas de De todos todos los tiempos. de todo el mundo, de todos los tiempos. Y lo mismo los agresores, porque una vez más, por esos agresores, por esos mala gente, por esa gente que nosotros decimos, merece que le pase lo mismo, que se vaya a la cárcel, etcétera, etcétera. Ajá. Jesús también pasó la pasión por ellos. Entonces, por amor a Jesús, tenemos que reparar por esos malos. Pero es Ujú. por amor a Jesús. Y Sí, eso todo. es claro, y eso es lo que va a hacer que las personas reflexionen y recapaciten, tanto el uno como el otro. Pero son nuestros actos divinos. Pero si yo me voy a estar, por ejemplo, desesperando o también voy a estar apoyándole en su rencor y todo eso, no voy a hacer nada, porque esa persona, la persona agredida, va a estar con coraje, va a estar con odio, va a estar con ganas de venganza, va a estar con muchas cosas feas en su corazón. Sería Pero, lo opuesto que quisiera, como dices, el chancla, si estamos con el rencor, maldiciéndolos, entonces es como estar haciendo la voluntad del enemigo, que claro, les porque va a llenar de más rencores, o sea, es como o lo opuesto, ¿verdad? Y claro, concentrarnos, basarnos todo en fundirnos en Dios claro, para que porque sea universal las bendiciones y las conversiones. claro, una vez más, fundirnos en Jesús, Sí, 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 concentrarnos en sí, Él ya lo, y todo lo demás ya es consecuencia.
Ujú, ujú. Si yo le digo, no, sí, es verdad, tiene que estar en la cárcel y todo eso. O sea, si yo le apoyo hablándole de esa manera, dije para tranquilizarlo a la Ujú, persona agredida, no le estoy ayudando, le estoy afianzando en su rencor. O sea, le estoy haciendo daño, ujú. Sí, sí, ¿no? ahora lo Entonces, entiendo. tengo que hablarle de Jesús, ¿no? Incluso si yo le digo, ay, es que tienes que aprender a perdonar, capaz que me manda ahí a freír monos y me va a decir, ¿tú qué sabes si a ti no te pasó? Eso es lo que me va a decir, con toda Eso, razón. Entonces, así es. esas no son las palabras que le tengo que decir, tengo que hablarle de Jesús, que conozca a Jesús, ¿no? Para que no piensen eso de pronto en el momento adecuado, cuando esté más tranquilo, cuando tenga la apertura de hacerlo leamos algo, ven, vamos a dar un paseo, leamos alguna cosa, mira lo que dice este pasaje, y comenzarle a llenar de luz su mente poco a poco. Y Jesús va a actuar, no yo, ¿ya? Porque no soy yo la persona que va a hacer que entienda, no voy a ser yo la persona que la va a convencer o que voy a lograr algo. Es Jesús a través de mis actos, por medio de esos actos divinos, los que realmente van a llegar al corazón de esa persona. Y sin duda equivocarnos es Jesús y en su tiempo, Y en ¿verdad? su Que Él va a obrar si le creemos a Él, si uno lo cree tal cual. Sí, gracias, Isabel. Hermosa reunión, Ándale, sí, hermosa reunión, gracias.